Pues vámonos, vámonos. Miren nada más cómo quedó aquí. Eran unos arcos bien padres y quedó esto como, pues quién sabe. No sé si son arcos o flechas. El punto es de que es la bienvenida a Ciudad Valles. Nuestro actual gobierno. Bien padre. Y bueno, vamos saliendo carretera Valles Río Verde. Vamos pasando un puente, no lo ven, pero aquí es un puente. Abajo el río Valles, izquierda y derecha, río Valles. Puente El Cascabel, puente vehicular hacia arriba. Puente Cascabel y pues llegamos a gasolinera Los Grillos. Esta es gasolinera Los Grillos, es un punto de reunión para cuando vienen en autobús algunos. Aquí los encontramos para que no batallen al llegar y todo ese tipo de cosas. Aquí están Los Grillitos, gasolinera Los Grillitos, litros de a litro, ¿sale? Aquí pueden cargar con mucha confianza. Ahí está el de las empanadas, miren. Las empanadas. Y esta es carretera que hace algunos años se inició para 4 carriles y como siempre nos llevan al baile, ¿verdad? Nos tracalean como siempre. Nos tracalean y quedó en 2 carriles el tramo Valles Río Verde, que debería de ser 4 como inicialmente vamos, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Me dirijo a Tamazopo. ¿Cómo no te voy a querer, Tamazopo? Sus cascadas, su gente amigable con todo el mundo. Muchos amigos ahí en Tamazopo. Saludos. Ferchan, gasolinera Ferchan, del buen amigo César. Hotel Boutique Refugio Huasteco. Saludos. Cabaña Aventuras del Charo, el famoso Charo. El Charo Grande y el Charito. Y bueno, pues hay muchos más. Hotel Vista Inn también, muy bueno, se recomienda. No recuerdo cuántos más hay ahí, pero son muchos hoteles muy buenos. Como pueden ver, aquí sigue la carretera, 4 carriles. Enseguida hay una desviación a mano derecha. Por ahí está la señalética. Carretera al Naranjo, pasando por Minas Viejas, Micos, etcétera, etcétera. Una carretera estatal, en partes buenas y en partes no tan buenas, pero nos conduce al Paraíso también, el municipio del Naranjo, que también es, aquí está, miren, aquí está la desviación perfectamente. Y bueno, yo vengo aquí a la gasolinera Coitalaf, se llama gasolinera Coitalaf. Pongo mi direccional, pero no se vayan a venir encima. Y bueno, aquí podemos cargar litros de a litros. Gasolinera Coitalaf, muy tranquilo todo. Y bueno, pues aquí podemos hacer carga, ¿verdad? Voy a etcétera, voy a apagar todo. Sí, pues amigos, pues ya cargamos aquí. Tuve que apagar todos, cámaras, micrófonos, todo se apaga porque son reglamentos internos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con una rola, pero no podemos escucharlas completas porque nos... Where my friend están. Hoy nomás.
toda la noche. Lion a Richie. Lion, le decían a Layo. Everybody dance. Bueno, miren, vamos. Ya cargamos gasolina. En ese punto pueden entrar al Naranjo. No hay pierde. Y bueno, pues aquí ya sigue la carretera de 4 carriles. Acuérdense que vamos en el tramo de Valles a Tamazopo. Vamos a irle cambiando a la música porque para que no la reconozca, ¿verdad? Vamos a ver qué más traemos por aquí. Oye, eso está chida también. Vamos a grabar un poco nada más del trayecto, ¿verdad? Para que se ubiquen dónde andan. Póngase al tiro porque esta carretera, bueno, tienes dos opciones. Tienes dos opciones de esta carretera. Aquí adelante, enseguida unos cuantos kilómetros, 2 o 3. No los he medido, pero más o menos. Tenemos la desviación a la derecha con destino a Río Verde. A la izquierda con destino a Tampico, Tamazunchale. ¿Sí? Xilitla. Entonces, bueno, aquí se hace un solo carril o 2 carriles, ida y regreso. Una carretera normal. En el puente hacia arriba nos vamos a convertir en una carretera normal. 2 carriles. Y si me voy hacia abajo, a mano derecha, me voy rumbo a Río Verde, pero antes de Río Verde está el cruce de Tamazopo. ¿Sí? Aquí es el punto. Si quieren pagar cuota, pueden pagar cuota, no hay problema. Pues es más cómoda la carretera, estás con menos curvas. Pero yo tengo que pasar acá al crucero del Saus y tengo que pasar al crucero de Tamazopo. Entonces me voy ahorita por la Libre, que acaso es lo mismo. Está muy bien la carretera, ahorita lo van a notar. El paisaje es muy bonito. Y bueno, aquí tienen las dos opciones. Hacia la derecha, con destino Tamazopo, Río Verde, cuota, ¿sí? Y si yo me sigo al carro blanco que vaya adelante, ya nos hacemos de un carril y digamos que esta es la carretera vieja a San Luis Potosí, que es recomendable la carretera porque está sola, está bien hecha y bueno, entonces bueno, ya aquí ya tomamos una carretera suave elastic y también nos marca 122 kilómetros a Río Verde. Ya estando en Río Verde, bueno, pues puedes ir a la Media Luna, ¿sí? Y en el punto aquí, ranchería La Pitaya, en la curva del Socohuite, para ser exactos, pues ya empiezan la subida y las curvas, ¿verdad? Pero con precaución y con días soleados es interesante la carretera. Esperamos porque ya ven, ese es el detalle, que los autobuses pues ahí hacen sus maniobras para levantar el pasaje, pero con precaución, ¿verdad? Pues no pasa nada. Y pues seguimos avanzando por aquí, exactamente en esta curva a la izquierda. Es la curva del Socohuite. Es una curva pues relativamente sencilla, pero pues, se les hace complicada esta curva. De hecho ha habido muchos accidentes, pero es una curva sencilla, ¿verdad? Con precaución, como les digo, no pasa nada. Y bueno, vamos a cortar un poco y vamos a seguir más adelante. Bueno, cuando sales por la carretera libre, desde el tramo Ciudad Valles Río Verde, entonces aquí
Lo ocupamos mucho para irnos con destino a lo que es la cascada de Tamul. Ahorita ya vamos bajando las curvas. Alrededor de 30 kilómetros serían más o menos, hasta el punto que les voy a marcar. A mano izquierda, saliendo de esta curva, en esta curva hay un puente curvo pequeño, pasa un arroyuelo donde también es visitado, ¿verdad? Por aquí gente lugareña y lugares así de cercanos para tomar un baño, ¿verdad? Aquí, el Nacimiento se llama. Este es un puente semicurvo. Doy curva a la izquierda, voy saliendo de la curva y al salir de la curva con mucha precaución agarro a la izquierda. Se dan cuenta aquí a la izquierda, miren, a la izquierda está un entronque, una carretera estatal. Es una carretera de rancho o de comunidad y esa es una carretera que comunica de este punto de Santa Anita a Tanchachín, ¿ok? A Tanchachín, donde están los amigos de las lanchas que te conducen a la cascada de Tamul. ¿Me explico? Tienes dos opciones, tienes los lancheros de Tanchachín y tienes los lancheros de La Morena. Tú puedes seleccionar el que tú quieras, contratar al que tú quieras, tú eres libre de gastarte tu tiempo y tu dinero como tú quieras. Yo nada más te estoy dando las opciones de la carretera, que es una carretera que está muy bien. Miren, tú puedes manejar libremente aquí, al menos que te encuentres algún camión cañero, alguna pipa de Pemex, algún camión doble remolque, pero ya casi esos ya no vienen aquí porque agarran la cuota, ¿sí? Bueno, los cañeros sí tienen que usar esta carretera, ¿verdad? Pero como te digo, como les digo, amigos, esta es una carretera pues bien, ¿sí? Si se dan cuenta, miren, cero tráfico, 2 que 3 nada más, así, y bien. Entonces ya les mostré el cruce de Santa Anita con destino a Tanchachín. Aquí enseguida tenemos otro entronque, otro crucero. Entonces, como referencia, bueno, pues se encuentra un restaurante pues muy grande. Se encuentra un hotel muy bueno, se le conoce como Hotel Tantalá, ¿sí? El poblado se llama El Saus, ¿ok? Es una comunidad, una ranchería, tiene lo básico, escuela, alguna tiendita, alguna clínica rural, ¿verdad? Pues aquí miren, aquí ya está la señalética. Y bueno, aquí llega, ya tenemos aquí ya una serie de topes, puedes checar. Entonces bueno, ya en este punto igual, si vienes de Valles a Tamazopo o a Río Verde, pasa los topes y a la mano izquierda te marca Tanchachín, ok. A mano izquierda tenemos aquí el hotel que les comento, es recomendable también, es un hotel con alberca, etcétera, tiene buenas instalaciones. Bueno, y aquí a la izquierda hacia abajo pues tenemos a Tanchachín, Camarones, el Naranjito. Sí, nada más les voy a comentar que, por ejemplo, ustedes bajan aquí el primer, digamos, poblado, se llama el Naranjito, pero hay una desviación antes, hay otro crucerito más allá abajo y agarras rumbo al Panteón. Sí, no hay problema, no te pierdes. Del Saus agarras al Naranjito, acuérdate, Saus, Naranjito. Ahí en el Naranjito hay unos compañeros guías que te pueden llevar a la cascada de Tamul por la parte de arriba, que es interesante, la parte de arriba. No hay lancha, vas caminando. Está fregón, ¿sí? Vale la pena que vayas. Ese es el río Gallinas, acuérdate, chécate el video y regrésale y así, avánzale y retrocede, ¿ok?
puedes llegar al Naranjito y ahí te apoyas de un compañero guía y él te lleva. Ahí le das una feria, unos 2,000, 3,000 pesos y ya, sin problema. Y luego nos vamos sobre la carretera, nosotros seguimos el viaje, seguimos derecho, ¿sí? Aquí enseguida del Saus encuentras otro crucero que también es muy interesante. Te voy a decir por qué. En este crucero tú agarras a mano derecha, ¿ok? Fíjate bien, mano derecha, porque luego andan en el sueño, dormidos, pasan dormidos porque andan crudos, por lo que tú quieras. A tu izquierda vas a tener una gasolinera. Si no traes gas, cárgale, ¿sí? Porque te estás metiendo a las rancherías y por allá no hay gasolineras. Entonces pasas la gasolinera y ahí dice Rascón. Si te das cuenta, mira, regrésale, chécale bien, ponle pausa. Aquí a mano derecha te vas a ir, ¿sí? Vas a pasar Rascón, que es una comunidad, es un poblado, y te sigues. Ahí es otra historia que más adelante les voy a contar o les voy a hacer otro video. Ahí en Rascón, bueno, hay otra desviación a la derecha, ¿sí? De hecho hay otra carretera antes. Mejor vamos a hacer otro video para que no se me hagan bolas, porque luego se les va a hacer bolas el engrudo y van a andar embarrando por todos lados, ¿verdad? Entonces, mejor así la dejamos. Es camino a Rascón. Nada más como comentario, pues allá para Rascón puedes salir a Tamazopo, puedes salir a Micos, puedes salir a Cascada del Aguacate, que es el punto donde yo quería comentar. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro video, ¿sale? Así que seguimos. Voy a tratar de que pues explicarme, ¿verdad? Porque bueno, en esta recta que se ve aquí, ¿sí? Vamos a bajar aquella lomita, seguimos derecho y fíjate bien, ponle pausa si quieres. A mano izquierda, bueno, ahí va una moto, ¿verdad? A ver si, a lo mejor la moto va para la mano izquierda. ¿Qué te quiero comentar de mano izquierda? Que hay una carretera que tú te puedes ir al final. Sí, la moto va para allá. Tú te puedes ir al final de esta carretera que está por aquí enseguida bajando, si te das cuenta. Ojo con la moto, mira, la moto va para allá. Entonces, mira, de hecho, aquí ya empieza el municipio de Tamazopo, si te das cuenta, ya tenemos el anuncio. La moto va para allá. Es interesante esa carretera donde va la moto, chécate bien, ponle pausa si quieres, porque ya aquí ya es otro condado, es Tamazopo, y a la izquierda, bueno, sigue siendo Ciudad Valles, a la izquierda está el Jabalí. Creo que estoy mal en el municipio de Valles, pero bueno, el punto está que al fondo, a 3 kilómetros o 4 si tú quieres, está el Jabalí. ¿Qué es el Jabalí? Bueno, es la ribera de un río que se llama el río Gallinas. ¿Cuál es el río Gallinas? Aquí enseguida en esta recta vamos a ver un puente. Chécate este puente, mira. Va pasando el carro y ahí el carro va pasando el puente y dice aquí río Gallinas. Aquí es el río Gallinas. Es un río muy importante. Es un río que hace la cascada de Tamul. ¿Sí? Escúchame bien. Es el río Gallinas que hace la cascada de Tamul. ¿Ok? Y aquí en este crucero a la izquierda, cruzando el puente, está otro paraje muy bonito. ¿Sí? Ahí está otro paraje muy bonito del Jabalí, que inclusive tiene cabañas. Conocemos ahí a las personas, a la amiga Guadalupe, creo que se llama, muy buena anfitriona. Y bueno, hasta aquí vamos bien. Yo voy a hacer una pausa, voy a apagar la cámara para que
tenga pila yo para más adelante, seguirte mostrando los lugares. Pero recuerda, el Jabalí es recomendable. Te digo, no hay cascadas grandes, hay pequeñas cascadas y el río Gallinas ahí fluye y es bonito el lugar. Son 3 o 4 parajes distintos, ¿sale? Pues bueno, mira, más adelante voy a ver si me alcanza la pila. Voy a pasar esta curva y de esta curva sigue una recta o un columpio, les decíamos, pues como una bajadita y pues como un columpio. Bueno, seguimos adelante porque enseguida sigue el crucero, que no es albur, pero le llaman Los Cuates, ¿sí? Pues han de ser huevos o no sé, ¿verdad? Estrellados, pero son cuates. Entonces, ahí en esa comunidad también hay una desviación. Mucha gente se confunde y se viene hasta acá o sale por ahí, pues sin brújula. ¿Por qué? Porque este entronque conecta a la carretera de Cuota, ¿sí? Saliendo de esta curva, a mano derecha tenemos la desviación, ¿ok? Aquí donde están los conos, mira, de hecho ahí están parándonos, alguna obra están haciendo o ya encajuelaron a alguien. Este es el cruce, mira. ¡Tigre! Ahí está, mira. Por aquí es pues algo pasó, están haciendo alguna obra o alguna cosa. Entonces aquí está. Ese es el crucero de Los Cuates, también es interesante. Igual vuelvo a repetir, a mano izquierda hay otro camino muy bonito que nos conduce al río. Y bueno, siguen otras rancherías, ¿verdad? Más adelante. Pero ya nos vamos hasta el crucero de Tamazopo, ¿vale? Cualquier duda, cualquier pregunta, con todo gusto te la sacamos. Y entonces, dale like, suscríbete al canal, échanos la mano, visita la página de huasteca.com.mx a ver qué te podemos vender, qué compras, qué vendes, ¿sale? Buen día, ánimo, venga. Vamos a ver vamos a escuchar guapango. Todo bien, vámonos, seguimos en el camino ya para llegar aquí a crucero, crucero de Tamazopo. Sí, más o menos faltan unos 2 kilómetros. Mientras vamos a escuchar guapango a cargo de los amigos, los camperos, Internacional Camperos, la voz de Marquitos, señor Marquitos. A ver, vamos a escuchar. Ese todavía era el violín de Copado. Sí. Inconfundible. Hoy nomás. Mi lindo Valles. Te doy detalles, tierra donde nací. Mi lindo Valles, es cosa cierta, porque Valles es puerta, sea lindo de la Huasteca. ¡Vámonos! Esa fue la voz de Marquitos, de Goyito, de Gregorio Solano. Por aquí
Por aquí me marca ya el entronque. Miren, ya por aquí saliendo de esta curva, por aquí miren, si se dan cuenta ya está. Miren nada más. Ese es el transporte regional aquí en la zona. Aquí está Doña Pili. Con Doña Pili pueden pasar a degustar unas gorditas. Doña Pili, gorditas Doña Pili, del crucero de Tamazopo. Saludos a Doña Pili. Venga, vamos para acá abajo. Aquí ya tomamos la desviación a mano derecha. Fíjate bien, ponle pausa, mano derecha. Le compras unas gordas allá a Doña Pili. Te almuerzas con unos huevitos así estrellados, con un choricito, queso, frijoles, una salsa de molcajete. No, ¿para qué quieres? Y aquí el único problema es que te encuentres alguno de una moto, alguna itálica, gran velocidad, ¿verdad? Sin frenos, sin casco, etcétera. O pues, en temporada de corte de caña, pues un cañero que vaya muy despacio, abarcando casi toda la carretera. Pero con precaución, sin problema. Vienes bajando. Ahí va de la moto, miren. Pero ese sí trae casco. Y vienes bajando. Sigues bajando. No pasa nada. Deja de comentar que, por ejemplo, en temporada de enero o diciembre y enero, temporada de invierno para ser exactos, ¿verdad? Pues estos tramos de carretera son muy peligrosos por el clima, por la lluvia, que no es lluvia intensa, sino que nada más es brisa, y se pone resbalosa la carretera, por eso es muchos accidentes. Miren, aquí ya llegamos al tramo donde salen la gente que viene en la cuota. De este lado salen los que vienen de San Luis Potosí, salen de este lado. Sí, vienen de Río Verde, San Luis Potosí, salen de este lado. Sí. Ya cruzo este puente. De aquel otro lado, fíjate bien, escúchame bien, de aquel otro lado, ponle pausa, entran los que venimos de Valles, Tampico, ¿sí? Entran por, como ese carro que viene ahí, entran por aquí, ¿sí? Entran por aquí y aquí está la señal, dice Mazopo 3 kilómetros. Seguimos bajando. Ya al llegar a Tamazopo, bueno, te vas a encontrar una vía de tren que cruzas, y ahí precisamente en ese tramo hay amigos ofreciendo su servicio de guía, ¿verdad? Puedes contratar si gustas, tú sabes lo que haces. Muy famoso Tamazopo por sus cascadas. Aquí puedes encontrar el Puente de Dios, las cascadas de Tamazopo, las cascaditas que ahora les llaman la Hacienda Gómez, pero el nombre original es Cascaditas, el Paso Ancho, que ahora se llama Cabaña Aventuras, el trampolín,
más lejos, si quieres internarte más apartado, se recomienda también las cascadas que están allá se me va el nombre, San Nicolás de los Montes, pero eso lo tienes que hacer con otro día más que tengas aquí está el Hotel Angelus, mano izquierda, más que tienes que bajar a Rapel o tienes que bajar de aquel lado porque es un cerro. Es agradable, es familiar, está la gasolinera a la izquierda también. Ferchan, gasolineras Ferchan. Se me borró en qué andábamos, pero bueno, sí, San Nicolás de los Montes, ya me acordé, San Nicolás de los Montes. Y aquí es donde te dicen, solo guía, soy gay. Y aquí es el tren y hemos llegado a la hermosa Tamazopo. ¿Qué les parece? Miren, ahí está el señor con los brazos abiertos, así como que te dice, mira. Ahí te dice el señor el don. Unos llegan y otros van. ¿Qué tigre? Aquí está, bienvenidos a Tamazopo, welcome to the Tamazopo. Por aquí, bueno, aquí está, te venden sandalias, te venden cosas, aquí hay hotel, aquí está Cascuco, Doña Gavina Rock. Y esta es la calle principal de Tamazopo. Tienes que hacer desviar mano izquierda. Se me pasó porque me emocioné con Doña Gavina. Y aquí está el Hotel Tamjalá, recomendable. Y están los amigos de Aventura Tamazopo. Puedes contratar aquí hospedaje, tours, comprar unas bielas bien frías, mira, ahí van con todos los botes bien fríos, bien muertos. Y pues esta es la Tamazopo, la calle de entrada. Esta es la calle de entrada a Tamazopo. 24 horas express, puedes cargar aquí también tus víveres. Por aquí en esta calle Mariano Jiménez está Hotel Boutique, Refugio Huasteco. Y aquí tenemos otro hotel nuevo, miren. Tenemos otro hotel nuevo, abierto, dice Casa María. Casa María. Y seguimos. Esta calle es Francisco y Madero, al parecer. Es la que nos comunica derechito al cerro aquel de enfrente, al Hotel Vista Inn. Es recomendable el Hotel Vista Inn también. Te vas derecho, no hay pierde, ahí tienen habitaciones para toda la familia. Sí, me voy a desviar aquí en el Oxxo, nada más para mostrarles. Del Oxxo a la derecha, tomo a la derecha, ¿para qué? Para salir a lo que es la plaza principal o el zócalo de la ciudad. Esta es la plaza principal de Tamazopo. Puedes visitarla cuando gustes. Abierto 24 horas. Voy a dar vuelta aquí a izquierda. Derecha, Casa de la Cultura. Viva México. Café Ceroga, este parador aquí, este recorrido que está aquí o esta privada, puedes pasar a tomar una nieve, a tomar un rico café. Izquierda, el mercado. Hotel Boutique, Don Diego en zona centro y Presidencia Municipal allá arriba en estas escaleras. Y bueno, ya salimos por aquí. Damos vuelta. Mueblería Gómez. Ofrece muebles en general. Y aquí vamos a salir
a la estación de autobús, que es la única línea que opera en estas tierras, en estos lugares. Aquí se construye un hotel. Al parecer para Semana Santa ya va a estar habilitado y pues hay que venir a visitarlo. Vamos aquí a mano derecha. Mano derecha. Salimos a la mano derecha y nos vamos. Seguimos el camino. Seguimos el camino con destino a las cascadas. Hacia atrás ya no pude mostrarles, pero es Puente de Dios, ¿sí? Pero igual por acá podemos salir al Puente de Dios, camino a Cabaña Ventura, ¿sí? Seguimos por estos rumbos y llegamos. A mi derecha tenemos los terrenos donde cada año se hace la feria de Tamazopo. Es una fiesta del municipio, pues muy bonita. Aquí a la izquierda tenemos unas casas que se rentan muy bonitas. La Huerta se llama. Y puedes hacer tu reservación. Y bueno, pues seguimos adelante. Seguimos. Y de esa curva que sigue donde va la motocicleta, pues ahí te das cuenta que a tu mano izquierda tienes las cascadas de Tamazopo, un lugar muy famoso, muy visitado. Y bueno, pues se recomienda, ¿verdad? A mano izquierda tenemos la clínica del seguro. Seguimos, aquí es la entrada, ya cobran aquí el estacionamiento, tu boleto, y ya te metes aquí a mano izquierda, es la entrada principal, ¿ok? Pues yo creo que de momento, o me voy a seguir un poco más adelante, nada más para cerrar ya la grabación, porque pues ya le dimos un buen. Acuérdate dónde son los lugares. Mano izquierda podemos cargar gasolina aquí con Fershan. Aquí podemos cargar litros de a litro, también se recomienda, con el amigo César. Gasolinera Fershan. Y pasando la gasolinera hay un camino que te voy a hacer otro video después. Aquí por ejemplo es un balneario, ¿sí? Y Tamaya, balneario de Tamaya, está justamente donde está la capilla de San Juditas Tadeo. Pero en este entronque tú te sigues la carretera y llegas al Puente de Dios y a las cascadas, más bien a las cascadas Gómez, Hacienda Gómez y al Puente de Dios. Te das cuenta, izquierda y derecha son hoteles de campo. Aquí tenemos Cabañas Tamazopo, que es bonito ese lugar, tiene su parte de río muy bonito. Y bueno, ahí se ven, hasta aquí la dejamos. Cualquier pregunta, cualquier duda, aquí estamos, la sacamos adelante. Muchas gracias por vernos. Dale like, checa nuestra página web huasteca.com.mx, tiene que ser completo. Cualquier duda manda WhatsApp también al 481-107-0337, 481-103-5056. Pues hasta aquí mi reporte, porque todavía siguen otros parajes, pero entonces nunca voy a acabar, ¿me explico? Nunca voy a acabar, entonces vamos a lo que sigue. Entonces, bueno, vamos para acá enseguida. Aquí están otras cabañas interesantes. Un camarada, miren, aquí están. A la derecha las cotorras, a la izquierda
Cabañas San Sebastián, ¿te das cuenta? Cabañas San Sebastián. Cruzas aquí el otro puente y aquí me voy a desviar a mano izquierda. A mano izquierda ya nos cambia el panorama, porque llegas al lugar que conocemos como Trampolín. Es un lugar también recomendable, muy bonito. Ahora ya tenemos un río a mi mano izquierda que precisamente viene de la sierra y hacen el Puente de Dios, ¿sí? Cascadas de Tamazopo y el Trampolín, y también las cascaditas que se le conocen como Hacienda Gómez y sus 7 cascadas, ¿ok? Entonces sí se alcanza a apreciar que se ve parte del río. Y bueno, voy a tratar de llegar más allá arriba. Vamos a ver qué tanta gente hay, cuántos carros, etcétera. Y pues hasta aquí está, de momento todo bien, ¿sí? Vamos viendo. Hotel Falcón. Aquí atrásito queda el hotel Trampolín. Hay otro hotel aquí atrás de Falcón, muy bueno, limpio, familiar, recomendable. ¿Qué les parece? Voy a parar por aquí. Así está el lugar. Vamos a ir más allá adelante. Miren. ¿Qué les parece? Vamos viendo a ver si rancha. Ah, está cerrado. Está cerrado, vámonos. Ya cerraron aquí.